bienvenidos a este seminario especial de la competición de trading. Mi nombre es Alberto Sánchez Bernabeu, soy gestor de cuentas en TMS y os voy a explicar lo que es la competición que ha comenzado recientemente. Se trata de una competición en ambiente demo de 3 semanas, en las cuales pues cada semana están en juego 500 euros a la primera posición. Luego que sepáis que cada semana se reinician las cuentas otra vez a los 10.000 iniciales y la segunda y la tercera semana siguen los 500 euros semanales en juego. Y luego, pues eso, el cómputo general, la primera posición, después de las 3 semanas de competición se llevaría el iPhone XS Max, luego la segunda posición 500 euros, la tercera 250 euros y de la cuarta a la 10ª posición se llevarían 100 euros. Simplemente, pues, que sepáis que ya está activa la competición y mucha suerte para los que ya estéis. Y prácticamente hoy vamos a ver un poco el ecosistema de TMS Brokers, vamos a ver la acción del precio, es decir, vamos a ver pues prácticamente los inicios del análisis gráfico, vamos a ver lo que son las tendencias, vamos a ver algunas figuras que indican un cambio de tendencia y vamos a ver uno de los indicadores más populares que son las medias móviles. Y seguidamente, para terminar lo que es la presentación, vamos a ver pues un repaso de los movimientos de los 3 ganadores de la pasada edición. Sin más preámbulo, vamos un poco al ecosistema. Antes de nada, para los que estéis interesados en lo que es la competición, simplemente vais a la tienda de aplicaciones, tanto para Android como para iPhone. Ahí en la pantalla principal, después de la descarga, en la parte superior derecha, tenéis el botón de registrarse. Simplemente lo pulsáis, luego vais a la función de únase a la competición y una vez que estéis dentro de únase a la competición, aquí ya pues seleccionáis un nombre de usuario, introducís vuestro correo electrónico, un número de teléfono, simplemente seleccionáis la casilla que estáis de acuerdo con los términos y le dais a unirse a la competición, automáticamente se crea una cuenta demo y recibiréis un SMS con las claves de la cuenta y también un correo electrónico para que podáis acceder después. Bueno, un poco de nuestra historia de TMS. Como muchos de vosotros lo sabéis ya, es un broker ya pues consolidado, tiene más de 20 años en el mercado. En España llegamos en 2017 y prácticamente el año pasado fue la máxima revolución que tuvimos, es decir, gracias a la nueva normativa ESMA, aprovechamos y actualizamos lo que fue la plataforma de inversión, que antes utilizábamos el MetaTrader 4, ahora utilizamos el 5. Ya adaptamos toda la instrumentación según la normativa ESMA, con los apalancamientos máximos de 1,30 para divisas, 1,20 para materias primas e índices, 1,5 para acciones y 1,2 para criptodivisas. Y además aprovechamos y creamos esta aplicación, la aplicación de TMS Brokers App, que ya en octubre ya hicimos la primera competición para presentarla. Hoy básicamente comienza la segunda edición de la competición y además durante el 2018 recibimos el premio a la transparencia, ya que nuestros spreads son flotantes y se puede ver el historial en nuestra página en cualquier momento. También por motivos de regulación, es decir, nosotros estamos registrados en la CNMV bajo el número de registro oficial 4592, ahí lo podéis comprobar, y también siguiendo la normativa MiFID, pues todas nuestras cuentas cuentan con cobertura de balance negativo de hasta 1.000 euros y tenemos esquema de compensación de inversores de hasta 22.000 por cliente. Obviamente, para fondear la cuenta es posible utilizar tarjeta, transferencia bancaria o incluso software. Software, para el que no lo sepa, son transferencias instantáneas. Por ejemplo, los principales bancos como el BBVA, el Santander, la Caixa, Bankia lo aceptan y prácticamente eso es un pago seguro en el cual es instantáneo, como si fuera con tarjeta. Luego ahí tenéis la instrumentación disponible en la plataforma, como lo he comentado antes, índices, divisas, acciones, materias primas, criptodivisas, con el apalancamiento establecido por la regulación, ¿no? Por la normativa ESMA. Todos los spreads son flotantes y la peculiaridad del spread que ya está incluida la comisión, por ejemplo, en índices, divisas, materias primas ya está incluida e incluso si la operativa es con índices no hay swap diario. Quiere decir que mantener la posición de un día hacia otro no tendría ningún coste.
Hay que saber también, obviamente, que si nuestra operativa se basa en índices, los índices de la plataforma están basados en un contrato de futuros. Como sabéis, pues los contratos de futuros expiran, es el llamado rollover, depende del instrumento, pues varía. Por ejemplo, el IBEX tiene 12 rollover, es decir, mensualmente se va renovando el contrato de futuros, o por ejemplo, el S&P 500 o el DAX es trimestral, es decir, cada 3 meses se va creando un contrato nuevo. Quiere decir que hay algunos brokers que tengas positivo o negativa la posición, la cierran automáticamente, nosotros la mantenemos y básicamente eso sería a modo de rollover, quiere decir que el contrato nuevo solapa al viejo y pues básicamente la diferencia entre ambos contratos se reflejaría a modo de swap. Respecto a las plataformas, nosotros, como ya lo he comentado antes, la plataforma principal es el MetaTrader 5, que la tenéis disponible gratuitamente en la propia web de tmsbrokers.es. También en tmsbrokers.es tenéis acceso a la plataforma web de MetaTrader 5, que no requiere instalación también. Y, obviamente, pues también os podéis descargar desde vuestra tienda de aplicaciones la aplicación de TMS Brokers. Es decir, la aplicación móvil de TMS Brokers tiene como característica que vienen, pues, es personalizable y también, pues, que las gráficas están basadas en TradingView. Además, obviamente, gracias a TradingView tenemos los indicadores que la propia página pues facilita. Ahí, obviamente, podéis interactuar con ellos. Y como novedad, la aplicación cuenta con un servicio de notificaciones, es decir, nosotros tenemos una página paralela que se llama TMS Nonstop, que también, pues obviamente, tenéis acceso desde la propia página web, en la cual, pues eso, tenemos un servicio de análisis, alertas, en el cual pues podéis estar al día del mercado. Y ahora, como novedad, en la aplicación de TMS Brokers App, pues estas notificaciones las recibís también ahí en la aplicación de la plataforma de operativa. También en dicha plataforma tenéis el sentimiento de los traders, quiere decir que de cuentas reales de TMS Brokers, pues ahí podéis ver el posicionamiento de los clientes y también podéis ver el sentimiento de los traders, es decir, pues los instrumentos más volátiles del día. También nos enfocamos mucho en la formación. En TMS apostamos por ella. De hecho, es complementaria para los clientes con cuenta real. Podéis ahí ver en la sección de formación, podéis ver todos los seminarios y webinarios y publicaciones que tenemos ahí preparadas para vosotros. Además, si no podéis acceder en directo a los seminarios, como muchos de vosotros estaréis haciendo ahora, pues tenemos un canal de YouTube en el cual pues, lo publicamos al día siguiente. También como buque insignia tenemos los cursos intensivos, son mensuales, son 4 sesiones, las 2 primeras sesiones son en abierto para que veáis si cumple las expectativas y obviamente para terminar el curso es necesario que sea una cuenta real. Normalmente para terminar el curso es necesario hacerlo. Eso sí, nosotros, al contrario de otros brokers, pues no tenemos depósito mínimo, es decir, damos total libertad al cliente en decidir lo que es la cantidad para comenzar. Obviamente, sí que recomendamos unos ingresos mínimos porque si hacemos una cuenta pequeña de operaciones y vamos a máximo apalancados, por lógica ya sabemos lo que es el futuro de esa cuenta, es decir, máximo apalancamiento o cuenta de operaciones pequeñas, introducimos una posición y prácticamente si el mercado se da la vuelta, pues la cuenta se entra en bancarrota y perdemos lo que es el dinero depositado. Vamos allá a lo que es la acción del precio, es decir, vamos a hacer una introducción al análisis gráfico, en el cual, para comenzar, siempre me gusta enseñar un poco lo que es la formación de las velas japonesas. Es decir, actualmente, una de las formas de análisis gráfico más extendidas es ver lo que es la gráfica de cotizaciones representada por velas japonesas. Obviamente, cuando empezamos un estudio de la gráfica, cuanto más amplio sea, pues más probabilidad de éxito tenemos. Aunque hay que saber eso, que si nuestra posición va a ser para unos minutos, para unas horas,
obviamente pues el estudio tendrá menos peso. Y también es eso, el estudio gráfico y técnico no es más que recordar el pasado para compararlo con el presente y poder proyectarlo y poder predecir un poco lo que es el comportamiento. Una vez dicho eso, pues bueno, aquí tenemos en la imagen dos velas distintas, es decir, una vela, la vela de la izquierda es una vela alcista de color verde y luego en color rojo tenemos una vela bajista. Supongamos que lo que es el intervalo es un día. Imaginad que estoy aquí, en este periodo, es el precio de apertura, es la base de esta vela verde. Ahí comenzaría el día, la cotización del día, probablemente pues subiría la cotización, empezaría a bajar hasta llegar a un precio mínimo en el cual empieza una corrección, es decir, ese precio mínimo es lo que se llamaría como un soporte. Al tocar ese soporte, pues el precio rebotaría al alza, llegando hasta un precio máximo y llegando a eso lo que se conoce como una resistencia. Y después de tocar esa resistencia, pues corregiría a la baja y para cerrar el día a este precio. Al día siguiente nos iríamos a la otra vela, a la vela de la derecha. Aquí comenzaría el día, es decir, el precio de apertura sería la cabeza de esta vela roja. Probablemente pues empezaría una corrección a la baja, luego pues rebotaría hasta llegar a este precio máximo, es decir, tocaría otra vez la resistencia y una vez tocada la resistencia comenzaría una corrección a la baja, tocando el soporte, que sería el precio mínimo del intervalo, para rebotar y cerrar el día aquí. Es decir, eso es cómo se van creando lo que son estas velas japonesas. La siguiente vela, obviamente, el precio de apertura comenzaría a este nivel y depende de si va hacia arriba o hacia abajo, buscar el soporte de resistencia, pues sería de un color rojo o de un color verde o como vosotros lo queráis, porque obviamente en la plataforma de MetaTrader 5 podéis personalizar los colores. Vamos un poco a interpretar un poco más los gráficos y las velas. Vamos a ver lo que es el concepto de tendencia. Aquí os he puesto que hay dos tipos de tendencia, aunque a mí también me gusta hablar de una tercera. Ahí os lo he puesto. Es decir, tenemos la tendencia alcista, simplemente es una sucesión de máximos y mínimos crecientes, es lo que veis en verde. Luego tenemos la tendencia bajista, que simplemente es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes en rojo. Y a mí lo que también me gusta también introducir es la tendencia plana. Y lo tenéis en color amarillo, que es cuando el precio no consigue romper ni una resistencia ni un soporte y va y se queda estancado y es lo que se llama en el argot pues estar plano, una tendencia plana. Por ejemplo, aquí se puede ver muy bien, esto es un gráfico diario, cada vela representa un día de cotización en las divisas, en este caso es el euro dólar, no es muy actual, termina el día, pues eso, termina en junio del año pasado, luego os voy a mostrar uno más actual, pero bueno, aquí es que se ve perfectamente lo que es el concepto de tendencia. Quiere decir, tenemos una dinámica alcista al principio, máximos y mínimos crecientes, y luego obviamente al final del gráfico tenemos una dinámica claramente bajista, con máximos decrecientes, incluso mínimos también. Ahí tenemos lo que son los máximos y mínimos, los mínimos que son crecientes en verde, máximos decrecientes en rojo. Y aquí, como podéis ver, desde finales de enero del 18 hasta lo que se podría considerar hasta finales de abril del mismo año, del 18, estaría en una tendencia plana, es decir, no consigue romper ni las resistencias ni los soportes hasta que consigue romper lo que es el soporte y empieza la dinámica bajista. Como os he comentado antes, es decir, los soportes y resistencias, en una tendencia bajista, lo que es el soporte, pues obviamente es eso, es la zona que soporta, que no deja pasar, que irse hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo podéis ver, tenemos aquí un soporte bastante claro, luego soporte y soporte, ¿no? En una tendencia bajista es lo que va soportando el precio y luego en una tendencia alcista, el nivel de resistencia es lo que se resiste a la subida del precio. Por ejemplo, una resistencia rota, por ejemplo, en esta de aquí, se convierte en un soporte. Lo mismo ocurre en este ejemplo, va atacando la resistencia, va rebotando en el soporte hasta que consigue romper la resistencia, hasta que y la resistencia se convierte en un soporte y después de este movimiento, pues normalmente puede rebotar, buscar la resistencia para perforarla o si
el movimiento pues se queda sin fuerza. Obviamente pues el lado bajista entraría a la acción para atacar el soporte, ir perforando e ir buscando nuevos soportes. Y obviamente el soporte se convertiría en una resistencia y así sucesivamente. Luego tenemos pues los movimientos de corrección, es decir, cuando rompemos un soporte o una resistencia, pues estos son los movimientos de corrección. Por ejemplo, tenemos el pullback y el throwback. El pullback es un movimiento de corrección en una tendencia bajista. Quiere decir, cuando se perfora un soporte, pues en dicha tendencia bajista es cuando intenta volver a lo que es el soporte roto, que se convertirá en una resistencia, lo toca y rebota, como podéis observarlo aquí. Y luego tenemos un throwback, que simplemente es un movimiento de corrección, pero al contrario, es decir, un movimiento al alza es cuando, pues, por ejemplo, pues perfora lo que es la resistencia y en vez de seguir con una subida limpia, pues va a buscar el soporte para tocarlo y rebotar y romper otra vez la resistencia. Eso sería el throwback. Como podéis ver, aquí en rojo está representado lo que es el soporte, es decir, este soporte, por ejemplo, en el pullback, que no se aprecia casi, pero bueno, aquí es un soporte, que eso es una media móvil, y aquí también en el throwback podéis ver, aquí se ve más claramente, esto es una media móvil, que luego lo vamos a ver seguidamente, que aquí actúa como soporte, ¿no? Soporte, resistencia, ¿no? Aquí sería una resistencia primero, que la toca y corrige a la baja para luego atacarla otra vez, perforarla y luego a modo de throwback la toca y rebota y aquí hay bien como dos throwback, ¿no? Y vuelve otra vez. Aquí pues tenemos otra figura de cambio de tendencia, en este caso un doble techo. Un doble techo es una figura de cambio de tendencia en la cual tenemos una dinámica alcista en la cual pues después de tocar dos veces lo que es la resistencia de forma escalonada pues corrige el movimiento a un movimiento bajista. Es muy buena figura para la operativa, en especial en este tipo de eventos de torneo. ¿Por qué? Porque nos da dos señales de entrada. Una de ellas, después del segundo toque a lo que es la resistencia, cuando empieza la corrección se puede hacer como una línea, es decir, tocando lo que es el rebote que hace en el soporte, se puede hacer una línea y durante la que es la bajada se puede intuir que ha hecho un doble techo. Ahí nos daría pues un nivel de entrada a la baja, obviamente. ¿Y qué pasa si llegamos tarde? Quiere decir que normalmente cuando este movimiento perfora lo que es el soporte, siempre, no siempre, pero bueno, habitualmente tenemos el movimiento de corrección. Lo hemos visto antes, es decir, un movimiento bajista, tenemos un movimiento correctivo, esto sería el pullback, que aquí nos daría una entrada otra vez cuando toca lo que es el soporte roto, que se convierte en resistencia en este caso, para seguir la tendencia bajista. Un movimiento contrario, si antes hemos visto un doble techo, pues sería un doble suelo. Doble suelo es lo contrario, es decir, es un movimiento de cambio de tendencia bajista, es decir, partimos de un movimiento bajista que toca un soporte, corrige, toca la resistencia y vuelve a atacar el soporte. Normalmente lo toca y empieza el movimiento de corrección al alza, rompe lo que es la resistencia y hace un throwback, movimiento de corrección para tocar el soporte, que era la resistencia rota, para luego rebotar al alza. Muchas veces, muchas personas utilizan algún oscilador. Ahora no es tiempo para hablar de ellos porque no hay mucho tiempo, pero bueno, en marzo me gustaría pues hacer otro seminario web para explicar varios osciladores. A mí personalmente me gusta el MACD. ¿Por qué? Porque el MACD, cuando el doble techo o doble suelo, en el segundo toque de la resistencia o el soporte, normalmente hay una divergencia. Es decir, una divergencia en la fuerza del movimiento y ahí se puede predecir que va a haber un doble techo o un doble suelo. Luego, pues eso, en la sección de formación, ahora no estará, pero bueno, para marzo posiblemente esté. Luego tenemos otra figura de cambio de tendencia,
esta es muy popular también, el hombro, cabeza, hombro. Quiere decir que partimos de una tendencia alcista. Cuando se crea esta formación, pues cambia a una tendencia bajista. Es muy, muy, muy importante. Es decir, tenemos este movimiento alcista que básicamente pues, crea un nivel de resistencia que al tocarlo va a buscar lo que es el soporte, rebota, rompe lo que es esta resistencia creada por el primer hombro para crear otra resistencia para buscar el soporte principal y crear el segundo hombro que estaría al mismo nivel de la resistencia del primer hombro. Para luego ir a atacar lo que es la línea clavicular, quiere decir pues, la línea que une los hombros, hombro con hombro, crea la cabeza. ¿Para qué? Para rompe lo que es el soporte, hay un movimiento de corrección que es de confirmación, el pullback, y una vez tocado el pullback, pues tenemos el precio objetivo. ¿Cuál es el precio objetivo? Pues lo que hay entre la cabeza y la línea clavicular pues sería el objetivo de esta formación de hombro, cabeza, hombro. Lo mismo pues tenemos invertido, hombro, cabeza, hombro invertido. Es decir, de una tendencia bajista cambia a una alcista. Pues lo mismo, se crea el primer hombro, llega a lo que es la resistencia, rebota, toca, hace un nuevo soporte, va a tocar lo que es la resistencia para crear un segundo hombro y empieza el movimiento, al alza, en el cual pues obviamente hay un throwback para volver a lo que es la resistencia rota que se convierte en soporte y hacer el objetivo entre la cabeza y la línea clavicular. Eso sería el objetivo de un hombro, cabeza, hombro. Vamos a las medias móviles. Ahí, como podéis ver, tenéis un gráfico del oro. En el oro, pues ahí pues, os he representado dos medias móviles, en este caso son simples, una de 100 periodos en azul y otra de 200 periodos en rojo. Y simplemente de eso, que sepáis que las medias móviles es uno de los elementos de análisis técnico más usados y comunes. Ahí ya pues depende de vosotros, de vuestro ensayo y error, si utilizáis una simple, una exponencial. Ahí ya depende de lo que mejor os vaya. La creación es muy, muy sencilla, es sumar el valor del número de cotizaciones que queremos ver. Es decir, en este caso yo he elegido de 100, de 200, pero podemos hacer una de 9 periodos, de 50, lo que vosotros queráis. Es decir, eso depende del instrumento donde estéis. Se adaptan mejor unas a otras o también el espacio temporal que queráis operar. Y básicamente ese resultado pues, de número de cotizaciones lo dividimos por dicho número de cotizaciones y básicamente pues, suaviza un poco lo que es la gráfica de cotizaciones creando estas líneas, ¿no? Hay que considerar que es un indicador retardado, es decir, por lo que no nos sirve para detectar cambios de tendencia. Normalmente se utiliza para confirmar la tendencia. Como podéis ver, si el precio está por encima de las medias móviles o de la media móvil, si utilizamos solamente una, confirma lo que es una tendencia. Por ejemplo, en este primer caso es una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el precio va normalmente por encima de las medias móviles, y una tendencia bajista que es pues, que el precio va por debajo de las medias móviles. Normalmente en un diario se abre un gráfico diario y con una media móvil de 200. Eso es lo que dice el manual. Si va por encima, pues es movimiento alcista. Si va por debajo, pues movimiento bajista. ¿Qué ocurre? Pues mucha gente busca lo que son los cruces. ¿Para qué? Para intentar dar confirmaciones de tendencia. Por ejemplo, aquí veis que hay dos cruces distintos. ¿Por qué? Porque uno es de la rápida, entre comillas, esta media móvil de 100, que cruza con la de 200, ¿no? De arriba a abajo, perdón, el primer caso, y luego el segundo caso es de abajo a arriba, que cruza. Quiere decir que estos son confirmaciones de tendencia. Aquí teníamos una tendencia bajista, pero ¿qué ocurre? Si os fijáis, cuando se cortan, el movimiento bajista se acelera. Y ahora, esto es un gráfico actual del oro, podéis ver que el oro está en una tendencia alcista y precisamente la media móvil rápida cruza de abajo a arriba la media móvil lenta. Posiblemente pues se acelere este movimiento alcista. ¿Tipos de medias móviles? Pues bueno, hay varias, pero bueno, aquí lo más popular pues normalmente es una simple, quiere decir que todos los periodos están ponderados de la misma forma, y tenemos la media móvil exponencial, que se diferencia de la simple porque los
las cotizaciones últimas pues tienen mayor peso en la ponderación. Aquí tenéis dos ejemplos de una simple y una ponderada del mismo instrumento, mismo espacio temporal, como podéis ver, y ahí ya depende de vuestra operativa, cuál se adapte mejor, depende de vuestra experiencia con una o con otra. Como podéis ver, por ejemplo, en esta simple en el oro, pues actúa mejor, a mi opinión, aquí a la primera fase actúa mejor como soporte, aquí también actúa mejor como soporte, aquí la exponencial no, en mi opinión, pues no actúa tan bien como esta simple, ¿no? Bueno, y luego tenemos pues el cruce que os he hecho el spoiler antes. Teníamos eso, pues la señal de compra es cuando la media móvil de corto plazo corta de forma ascendente. Esa es señal de compra, es decir, de abajo arriba. Y luego la señal de venta es cuando, pues eso, la media móvil de corto plazo corta de forma descendente, es decir, de abajo arriba. Lo he explicado antes, ahí tenéis el ejemplo. Luego tenemos, pues, una gráfica más actual del euro dólar. Ahí, pues, como podéis ver, hay más de lo que habíamos visto, es decir, llega hasta ahora, hasta febrero de este año. Como podéis ver, pues eso, lo que habíamos visto antes, una dinámica alcista, un movimiento plano para una dinámica bajista. Que actualmente, pues, se ha quedado ahí en ese soporte. Es decir, podéis hacer como un pequeño ejercicio de ver las figuras que hemos visto, lo más importante que hemos visto. Es decir, podéis poner pause a lo que es el vídeo e intentar ver las figuras que hemos visto de cambios de tendencia para poder, pues, aplicarlas en un futuro. Aquí yo, pues, lo que yo he visto, por ejemplo, lo primero, aquí yo he podido detectar un doble techo, aquí, y ha tocado lo que es prácticamente este soporte fuerte, en el cual ha rebotado y ha habido un cambio de tendencia, creando pues esta figura de un hombro cabeza a hombro. Aquí se puede ver muy claramente de una tendencia alcista, pues cambia una bajista, con la proyección de la línea clavicular que se puede ver aquí, formando este soporte fuerte, que al tocarlo, pues obviamente cambia lo que es la tendencia para entrar en esta dinámica plana, en la cual pues tenemos una resistencia bastante fuerte y un soporte bastante también fuerte, el cual pues durante varios meses fue atacado hasta que pudo cortar lo que es este soporte para entrar en una dinámica bajista muy profunda, en la cual pues se topó con estos soportes, ¿no? Estos soportes de aquí bastante fuertes, en los cuales por aquí podemos ver 1 y 2, un doble suelo, en el cual pues cambia un poco la tendencia para buscar este nivel de resistencia bastante fuerte, que tendríamos que tenerlo en cuenta en un futuro. ¿Por qué? Porque aquí también actúa bastante, pero bueno, aquí crea la primera fase de un hombro, podríamos ver. Aquí, pues, una cabeza y aquí un segundo hombro. ¿Para qué? Para intentar hacer un cambio de tendencia en el cual pues, se queda sin fuerza cuando llega a esta resistencia bastante fuerte, en el cual pues cambia y aquí hace un toque a este soporte que es bastante clave, en el de 1.1230. Lo toca una vez para luego cambiar la dinámica y lo ha tocado una segunda vez y ahora empieza una dinámica un poco más alcista. Puede ser que estemos ante un doble suelo. Es posible. Si fuera un doble suelo, pues obviamente la proyección es bastante grande y si somos muy optimistas en este movimiento, pues podríamos buscar esta resistencia clave y a ver qué pasaría. Bueno, eso sería lo que es la introducción, lo que es al análisis gráfico. Os animo a que os inscribáis a los cursos intensivos, que obviamente esto se profundiza. De hecho, pues el miércoles, jueves tenéis las 2 primeras sesiones y bueno, vamos a darle un repaso a los movimientos ganadores de la pasada edición. Vamos a la primera posición. La primera posición prácticamente se basó en el DAX, que es el índice alemán. Toda su operativa se basó en ella. De hecho, su mejor transacción fueron de 7.000, casi de 7.300 euros. Un movimiento bajista, cazó todo ese movimiento. Por ejemplo, podéis ver ahí la tasa de la cuenta, es decir, la primera semana hizo un 127%, tened en cuenta la segunda semana en negativo y la tercera, pues otra vez 127%.
de rendimiento, alzándose con la primera posición. Luego tenemos la segunda posición, teniendo pues una mejor transacción, ¿no? Es decir, la mejor transacción de casi de 9.500, prácticamente la cazó en su instrumento favorito, estaba en el Dow Jones, es decir, en la plataforma la podéis encontrar como US30, cazó un movimiento bajista, cazando, pues eso, 9.500 euros, y mirad qué tasa de crecimiento fue de menos a más. Un 5% en la primera semana, 74% en la segunda y en la tercera 278%. Tened en cuenta que cada semana se reinician las cuentas, es decir, cada semana las cuentas vuelven a 10.000 iniciales. Y tenemos la tercera, también pues su instrumento favorito era el DAX, aunque su mayor transacción, como podéis ver aquí, fue en el gas, en el nat gas. Quiere decir, cazó ese movimiento en corto también, en el cual pues ganó 7.158 euros y aquí podéis ver su gráfica de rendimiento, ¿no? Un 74% en la primera semana, en negativo un menos 1% en la segunda y en la tercera pues 161. Siempre tened en cuenta eso, estamos en una competición, en ambiente demo, se puede arriesgar más, hay que buscar pues instrumentos muy volátiles como son los índices americanos, ¿no? Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, el índice alemán, ¿no? El DAX o, por ejemplo, el NatGas, que como podéis ver, mirad qué volatilidad tiene. Bueno, siempre os lo recuerdo, la competición está abierta, estamos en la primera semana, 500 euros en juego, la semana que viene se reinician las cuentas, otros 500 en juego, se hace luego otro reinicio para la tercera y luego el cómputo general, pues el iPhone XS Max, 500 euros a la segunda posición, 250 a la tercera y de la cuarta a la décima, 100 euros. Solo por refrescaros la memoria, si decidís al final abrir cuenta con nosotros, mirad si intento hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, si queréis abrir una cuenta con nosotros, pues obviamente vais a estar con un broker que hace más de 20 años que está en el mercado. Tenemos un gran equipo de análisis, recientemente premiado por Bloomberg a la mejor previsión en divisas. Tenemos un gran equipo de atención al cliente en español, rápida transferencia de dinero, como habéis visto anteriormente, ejecución de transacciones ultra rápida, utilizamos el MetaTrader 5, mucho más rápida que el MetaTrader 4. Tenemos bajos costes de transacción, con el spread, con las comisiones prácticamente incluidas, sin puntos swap si operamos con índices y obviamente pues recibimos en la aplicación señales de trading precisas pues elaboradas por analistas premiados por Bloomberg. Y además, si abrís cuenta este mes con nosotros, podéis recibir el libro de Ray Dalio, Principios, completamente gratis. Ray Dalio, pues, por ejemplo, según la agencia Bloomberg, 2018, una de las 100 personas más ricas del mundo, es uno de los mayores inversores que hay actualmente. Es decir, si queréis aprender lo que son de inversiones, pues que menos con los mejores. Bueno, si queréis más información, podéis visitar nuestra página tmsbrokers.es o si queréis información más detallada sobre algún instrumento o algo, podéis contactar conmigo, es decir, al correo electrónico de asb@tmseurope.com, es decir, Alberto Sánchez Bernabéu, tmseurope.com. Bueno, vamos a lo que es, os voy a enseñar lo que es la plataforma. Sí que se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, esta es la web de TMS Brokers. Para acceder es muy sencillo, tmsbrokers.es. Ahí tenéis acceso a nuestra web. Ahí tenéis pues, la información sobre la competición, sobre el curso intensivo. Por ejemplo, aquí tenéis curso intensivo del miércoles y jueves. Como os he comentado, el día 1 es el 20 de febrero, el día 2 es el 21 y luego, pues, para clientes el 27 y el 28. Es decir, esto es exclusivo para clientes. Si volvemos a la página principal para comprobar lo que son los spreads, muy sencillo, vamos a plataforma. Ahí podéis ver si sin hacer clic se despliega el menú. Aquí en descargar MT5 tenéis acceso a la plataforma para poderla instalar en vuestro equipo, tanto para Mac como para PC. Bueno, voy a hacerle clic y os lo muestro.
Quiere decir, aquí tenemos para PC, para Mac, y aquí los enlaces para descargaros la aplicación de TMS. Y si hacéis clic en plataforma, aquí es cuando tenéis pues, más detallados lo que son los instrumentos. Aquí tenéis pues lo que es la instrumentación que hay en la página, bueno, en la página y en la plataforma, y más abajo ahí tenéis lo que es el spread. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí el spread del euro-dólar, aquí pues a 0,9 pips, y aquí podéis ver que prácticamente está entre 0,9 y 0,8 durante todo el día. Obviamente tenemos más instrumentos que podéis observar aquí, los cuales pues os podéis hacer una idea del spread. En análisis de mercado es la página de TMS Nonstop, en la cual pues ahí podéis seguir las noticias. Incluso si tenéis cuenta demo, le dais aquí a acceder, ponéis vuestro correo electrónico y la contraseña y podéis acceder a lo que son las distintas, por ejemplo. Voy a darle a acceder para poder ver las recomendaciones de trading. Por ejemplo, hoy hemos recomendado aquí, hoy por la mañana, teníamos aquí sobre el petróleo. Como podéis ver, ha sido publicada a las 11 de la mañana y aquí teníamos pues la recomendación, ¿no? Recomendamos pues la venta de petróleo, ¿no? Al precio de 56,31 por barril, con stop loss 56,90 y take profit abierto, ¿no? Obviamente ahí tenemos lo que es la gráfica de cotización y aquí la recomendación para ir en corto. Aquí, pues básicamente teníamos un pequeño análisis y recomendación sobre el petróleo. Esa era la recomendación de hoy. Y obviamente, pues luego teníamos pues, resultados macroeconómicos que os recuerdo que todos los lunes a las 11 nuestro economista jefe, Miguel Ángel Rodríguez, le hace un repaso a los eventos clave de la semana. Es decir, es un webinario abierto que os podéis registrar aquí en la sección de formación de la página. Le dais a formación y ahí tenéis lo que son los seminarios. Por ejemplo, aquí tenéis del día 25, que es el próximo lunes, la apertura de la semana, que os podéis registrar, es a las 11 y obviamente pues luego la grabación se intenta poner en el canal de YouTube. Luego también el registro de los seminarios, por ejemplo, el martes a las 6 se prolongará el Brexit, que pronto estará también disponible en YouTube. Y luego tenemos el curso intensivo. Luego mi compañero José Luis pues, hace básicos de trading, manejo de la plataforma, cómo personalizar el MetaTrader 5, etcétera. Y obviamente ahí tenéis más seminarios web preparados, ¿no? Y también tenéis libros electrónicos para profundizar un poco. Bueno, vamos a lo que es ahora al Smart Trader. Os voy a mostrar cómo crear una cuenta demo para la competición y prácticamente dejarla preparada para la competición. Perfecto. Se ve bastante borroso, pero bueno, creo que se puede apreciar. Bueno, simplemente una vez descargada lo que es la aplicación, podemos pulsar en registrarse. En registrarse podemos ver la opción únase a la competición. No sé si lo podéis ver, pero bueno, es una sola competición, hay bastante zoom. Y bueno, elegimos un usuario, un nombre de guerra, por ejemplo, aquí mejor, un nombre de guerra, por ejemplo, un correo electrónico. En este correo electrónico recibiremos lo que son los credenciales y un número de teléfono, que también recibiremos un SMS de confirmación con también los credenciales. Podéis utilizar este teléfono, el 622 12 0235. Clicamos aquí a las condiciones, acuerdo, y le damos a unirse a la competición. Vamos a ver si se crea la cuenta. Esperamos un momento, se conecta automáticamente. Luego, para poder ingresar a lo que es la cuenta que se ha creado, pues os lo he comentado antes, se recibe un SMS con los credenciales y también un correo electrónico por defecto.
vienen esta instrumentación en lo que es la aplicación móvil. Aquí tenéis en la parte superior la estrella para personalizarlos. Quiere decir, por defecto viene el Bitcoin, Ethereum, por ejemplo, para la competición, pues sí que lo recomendamos, pero bueno, lo podemos quitar. Es decir, si pulsamos, dejamos lo que nos interesa. Vamos aquí para verlo, y si queremos algún instrumento, pues vamos a Forex, ¿no? Divisas, y podemos, por ejemplo, no sé, poner el dólar yen japonés. También podemos ir a índices, podemos añadirle el Dow Jones, el US 100 es el Nasdaq, y no sé, podemos ponerle criptodivisas, ETFs, acciones, materias primas, por ejemplo. Podemos añadirle el Brent y añadirle, no sé, el NatGas, ¿no? Le hacemos OK y aquí vemos que se ha personalizado. Aquí vemos la campanita, son las notificaciones, le hacemos, y aquí pues obviamente tenemos el tutorial, tenemos bienvenido a TMS Brokers, le damos a la sección inferior para volver a lo que es el menú inicial. Aquí vemos la equidad, que es una cuenta de competición de 10.000 y obviamente no tengo ninguna posición abierta, pero bueno, si me voy a los menús inferiores, tengo aquí las operaciones abiertas, obviamente no tengo ninguna. En nuevo tengo aquí el sentimiento de los traders. Aquí puedo ver pues, que en el euro dólar el 75% de los clientes está posicionado en largo, en el DAX en corto, en el petróleo, pues obviamente, pues después de la recomendación de hoy, pues mucha gente se ha puesto en corto, y aquí en otros instrumentos, ¿no? O los más volátiles, ahí vemos los mayores movimientos de hoy, ¿no? Bueno, vamos a lo que es esto. Aquí tendríamos lo que es la cuenta, el resumen de la cuenta, operaciones en efectivo. Aquí incluso podríamos retirar los fondos, depositar si fuera una cuenta real. Y aquí, pues, información sobre la competición. Vamos al menú principal y prácticamente vamos a abrir un gráfico. Para abrirlo, por ejemplo, vamos a abrir el del oro. Aquí tenemos, por defecto, viene un lineal. Aquí podemos poner, pues, las velas japonesas. Muy sencillo. Por defecto viene 15 minutos. Aquí podemos, si pulsamos, podemos verlo. Yo recomiendo siempre ver de más espacio temporal a menos. Por ejemplo, podemos ver máximos crecientes, mínimos crecientes, tendencia alcista en un diario, en 4 horas después de un movimiento plano, pues dinámica alcista, en 1 hora está alcista, a 15 minutos alcista, aunque se ha quedado plano ya. 5 minutos pues ha entrado en ese nivel plano, y a 1 minuto pues ya estará pues muy plano, ¿no? Bueno, puedo añadirle, aquí vamos a verlo en un diario mejor. Aquí puedo expandir lo que es el gráfico a pantalla completa, y aquí también tenemos la versión para voltear el móvil. Vamos a voltearlo, y al voltearlo y al ampliarlo, aquí me van a aparecer la instrumentación de TradingView. Por ejemplo, si quiero introducirle algún indicador, por ejemplo, Bollinger, aquí vería un Bollinger. Podría ponerle algún oscilador, por ejemplo, un RSI. Normalmente es el RSI, si está por encima de 70 estaría sobrecomprado el valor, por debajo de 30 sobrevendido. En este caso, pues el oro podemos ver que está bastante sobrecomprado en un diario. También podría introducirle alguna media móvil, por ejemplo, podemos ver esta media móvil, podríamos ponerla. Por defecto el Bollinger viene con una media móvil de 20 periodos. Esta media móvil que me aparece aquí me pone que es de 20. Puedo aquí en la ruleta puedo configurarla. Por ejemplo, puedo ponerle una de 100 periodos. Incluso podemos ponerle el estilo, podemos cambiarle el color a lo que queramos. Podemos ponerla azul, podemos ponerla más ancha, y aquí podemos verla, ¿no? Aquí en violeta se ha cambiado. Y prácticamente podemos ponerle cualquier
cualquier tipo de línea, de tendencia, podríamos dibujarle, podríamos ponerle aquí ya Fibonacci y bastante de las herramientas que TradingView ofrece. Muy sencillo. Si quiero quitar, pues obviamente la expansión le quito y aquí ya tendríamos para poner lo que es la transacción. Por defecto viene 0.10, en este caso, pues obviamente me pediría para 0.10 un margen de 591 en cuenta, teniendo en cuenta que hay apalancamiento, estaríamos invirtiendo $13.400. Obviamente esto lo puedo modificar, por ejemplo, aquí 0.5, etcétera. Podemos establecer un stop loss. Vamos a imaginar que vamos a comprar. Pues aquí podría poner un stop loss si llega a la parte inferior del Bollinger, pues en este caso me marca 1.280. Pues estaría arriesgando 2.700 euros y el take profit lo puedo establecer, pues vamos a ser muy optimistas, a 1.400. Le doy a comprar. Aquí tenemos la confirmación, incluso podemos ponerle un comentario, ponerle torneo y comprar. Tenemos lo que es la confirmación. Bueno, aquí en la parte inferior tendríamos lo que es la posición abierta. En este caso podemos abrir otra. Vamos al Nasdaq. Aquí tenemos el Nasdaq, que ya viene con la misma configuración que había hecho antes con el oro. Tenemos ahí. Teníamos aquí pues la media móvil de 100 periodos que está actuando como un que ha sido rota y ahora está intentando llegar en 15 minutos, pero bueno, podríamos irnos a 4 horas. Perdón, ¿por qué me aparece esto? No quiero eso. Bueno, tendríamos lo que es una tendencia pues que parece ser alcista de un día, a 4 horas todavía pues máximos crecientes, mínimos crecientes, alcista, a 1 hora pues también alcista, máximos crecientes y mínimos también. A 15 minutos teníamos una tendencia bajista que hay una corrección y se ha quedado ahí en un soporte, posible rebote. 5 minutos, bastante plano y en 1 minuto bajista. Bueno, vamos a poner una operación también. Aquí vamos a abrir medio contrato. Me pide pues, un margen de 3.000. Vamos a ir en largos, vamos a comprar, por ejemplo, un stop loss de... Vamos a la parte inferior del Bollinger, pues vamos al 6.900, no, 6.950 y un take profit lo vamos a dejar abierto. Vamos a ir a comprar. Torneo o incluso se puede dejar en blanco. Le damos comprar. Y ahí podemos ver las dos operaciones que hemos abierto, ¿no? La del oro y la del Nasdaq, en este caso US 100. Pendiente, obviamente no tenemos nada, historia tampoco, pero bueno, ahí tenemos lo que son las dos operaciones que hemos abierto. Nada, espero que os haya servido este pequeño tutorial de abrir y cerrar operaciones. Bueno, para cerrar operaciones es muy sencillo. Imaginad que nos hemos equivocado, pues obviamente presionamos en la del oro y la podríamos cerrar o incluso podríamos modificar el stop loss o podríamos modificar el take profit, etcétera, una vez abierta. No hay gran misterio. Es bastante intuitivo. Pues nada, lo dicho. Como os he contado antes, si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto. Nada, mucha suerte en la competición.